En más de una ocasión hemos hablado de las últimas subidas eléctricas que estamos sufriendo debido a las condiciones meteorológicas. Ya saben que nos suben el recibo cuando hace demasiado calor o estamos inmersos en una ola de frío o cuando no llueve. Vamos, en las condiciones en las que más suministro se demanda. Pues bien, ahora nos van a subir de nuevo la factura eléctrica en abril, concretamente un 4%, pese a que es un mes en el que el precio de la electricidad suele ser bajo porque el clima es benigno, la demanda se reduce y la eólica funciona a buen ritmo. Y esto se debe a que el Gobierno no va a prorrogar la suspensión del impuesto al 7% de la generación, un tributo que, aunque se aplica a las eléctricas, repercute directamente en el recibo, y que fue aprobada en octubre con una duración de 6 meses, lo que provocó una rebaja del 3 al 4% en el recibo final de los consumidores. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha revelado que el Gobierno no va a prorrogar la suspensión de este impuesto porque, tras la convocatoria de elecciones, pueden acusarle de medida electoralista, como si el resto de medidas que se adoptaran en los denominados viernes sociales no lo fueran. En fin, que al españolito medio siempre le toca pagar de una manera u otra una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, con sueldos que a su vez son los más bajos del territorio. Espero y deseo que alguno de los partidos que concurra a las próximas elecciones generales plantee el diseño de una política energética adecuada y medidas para aliviar el alto coste del recibo eléctrico, aunque de momento he de decir que no he escuchado nada al respecto. Veremos si durante la campaña se produce algún compromiso en este sentido. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota del miércoles. Yo tendría que empezar hoy diciendo lo que dije la semana pasada: la alegría va por barrios y las penas también, ¿no? Pues en esta ocasión las penas también van por barrios, así que se la dejo ya votando a Rafa Angulo por lo que pasó anoche, digo, en el Juventus, perdón, en el Cristiano Ronaldo Boys, si no te importa. Sí, mejor, porque fue él, exacto. Yo creí que era Messi el mejor jugador del mundo y con partidos como los de ayer empiezo ya a dudarlo. Esto ha sido un ejemplo de cómo el Atlético de Madrid, el equipo del pueblo, ha hecho un guiño a la Iglesia Católica y, como estamos en Cuaresma, ha decidido apelar a algo que nos piden a los católicos. Es decir, la Cuaresma es una etapa de conversión. Cuando un equipo no se reconvierte, pasa lo que le ha pasado al Real Madrid, lo que le ha pasado al Atleti. Hay que convertirse. Si un equipo, la plantilla, envejece, y es ley natural, pues ocurre que cuando Juanfran salta por un balón, Cristiano le saca 2 metros para arriba tranquilamente, vamos, y sin nada. Entonces, hay que convertirse, hay que convertirse. Agradezco que el coste que ha hecho el Atlético de Madrid por la Cuaresma sea tan doloroso, pero yo lo veo desde ese punto de vista. O nos convertimos, pero esto a las personas, a los partidos políticos, a los equipos de fútbol, o nos convertimos o nos anquilosamos y después viene una Juventus y, como su nombre indica, la Juventus pues nos da, no voy a decir porque estamos todavía en horario escolar y sé que hay niños que nos ven, empezando por los míos, entonces nos da 3-0, nos dio 3 veces. Creo que lo mejor es que no se albergue ninguna final en el estadio del equipo, porque le pasó al Madrid también y ahora le ha pasado al Atlético de Madrid. Lo mejor es no ser sede de ninguna final de la Champions, ¿no? Sí, pero tenéis la oportunidad, cuando ya tengáis que hacer la reforma del estadio, de volver otra vez a jugar la final en vuestro estadio, en el Wanda Metropolitano. Ha sido doloroso porque digo, yo riéndome los del Madrid, pero lo nuestro ha sido una cosa más heroica, claro. Esa es la grandeza que tiene el fútbol, sí. Que no hay nunca en baloncesto no pasaría. Antonio Vélez, buenas noches. Buenas noches. Es que estamos en la presentación, dejadme que os presente somos primero. Somos los del Atleti, deja que los del Atleti, las condolencias primero. Es que Rafa ha prestidigitado muy bien, igual que ha hecho Florentino con Zidane, para quitarse los problemas. Pero es la grandeza del fútbol. Y como colchonero ha pasado, pues ha pasado. Y al Madrid le pasó algo, me parece que fue en Alcorcón, en tiempo, ¿no? El famoso Alcorconazo, ¿no? Ciertamente. Pues es la grandeza del fútbol, eso en baloncesto no pasa, pero bueno. Domingo Largo, buenas noches. Recuerdo tus palabras de la semana pasada que decían: no te alegres del mal ajeno que... El tuyo viene de camino. Pari bien, buenas. Bueno, yo no me alegro, desde luego, porque al contrario que otros equipos de la nación española que no se consideran equipos españoles,
el Atlético de Madrid es un ¿Te equipo... refieres al que está jugando hoy? Efectivamente, contra el Lyon. Sí, bueno, me refiero a ese, sí. Pero yo me estaba refiriendo sobre todo a un equipo español por antonomasia, que es el Atlético de Madrid. Yo no soy del Atlético de Madrid, soy del Real Madrid. Pero desde luego esto de que cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar o algo así, ¿no? Bueno, aquí no hay nunca hay que alegrarse del mal ajeno. Me reafirmo, aunque fue un partido deportivo, ciertamente, pero me reafirmo en que, por desgracia, los valores que pretende transmitirse a través del fútbol no se transmiten. Ha habido una noticia el otro día en un partido de prebenjamines, sí, que estamos hablando, no sé, de chavales de 6, 7, 8 años, en el que hubo que suspenderlo el árbitro porque los padres pues se peleaban entre ellos, o algunos padres, ¿no? Entonces eso es la realidad del fútbol. No obstante, ya que has tocado la Cuaresma, Rafa, la Cuaresma no es derrota. La Cuaresma no es derrota, la Cuaresma es la espera al domingo de resurrección. Eso es lo importante de la Cuaresma. Yo sé que vosotros, los del Atlético de Madrid, os habéis quedado en el Viernes Santo, porque os han machacado. Yo me quedo en el domingo de resurrección, que es la esencia de un católico y de un cristiano, ¿no? Bueno, Julio César Fuster, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú qué querías que no íbamos a hablar de fútbol? Lo que sí creo es que no cuentan lo mismo las derrotas los que son del Atlético a los que son del resto. O sea, la gente del Atlético cuenta con una prosa y una palabra y una ingeniería narrativa de otra manera que además da gusto escucharla. Yo creo que la derrota no sé, pero es poética, es decir, la introducción que ha hecho de la pérdida de ayer del partido el amigo Rafa, la necesidad de convertirnos, no te quepa la menor duda de la plantilla que no tiene. No sé si va a ser esta introducción y este saludo muy metafórico de los contenidos, pero bueno, en cualquier caso creo que por lo menos me gustaría más escuchar mañana, que lo escucharé, seguro que dirá algo el amigo Herrera del partido de ayer, pero sí que es verdad que estos aperitivos, estos entrantes futbolísticos, la verdad que generan un buen rollo en el programa, así que nada, no sé. Pero está muy bien en esa apreciación, yo que hablo menos, permitidme medio minuto, porque ha hecho una referencia poética que me gusta mucho, sobre todo porque es evidente, no hay ningún himno que tenga en un centenario la impronta poética de Sabina. Buenísimo. Grandioso, grandioso, buenísimo. Grandioso. Bueno, y en cierto modo, fíjate, yo anoche me consolaba contra el Simeone, lo digo abiertamente, también con lealtad. Ese gesto que hizo en Madrid a mí no me gusta. Y ese gesto zafio, a lo mejor la ha pagado. grosería. La ha pagado. Pues que Dios nos ampare. Ya vendrá la resurrección. Fran, si me permites una anécdota para que se vea cómo es el espíritu del Atleti. El Atleti, tras ganar con Jesús Gil el triplete, a los 2 años descendió. 96, ¿no? ¿Fue? Sí, y a los 2 años descendió la gestión que hizo del equipo este. Y me acuerdo... Yo me alegré entonces como madridista. Que cuando había echado, entonces, así como hablaba él, que estaba en un jacuzzi hablando, le dijeron un día, estaba harto, de hecho echó a toda la plantilla después, dijo, ¿sabe usted lo que es una tragedia? Le decía el periodista, dígame, dice, una tragedia es que mi Atleti vaya a un avión y el avión se estrelle. Se quedó el periodista así. Dice, ¿sabe usted lo que es un desastre? ¿Un desastre total? No, dice, un desastre es que se salven los jugadores. Entonces, para que vea cómo renacimos de nuestras cenizas. En fin, no hurguemos más en la herida. Vamos a hablar de otros contenidos. Director, si me permites, yo, ¿por qué no viene en el orden del día? Pero es que me ha parecido tan interesante tu presentación sobre el incremento del recibo de la luz, que ¿por qué no posicionamos, si tú quieres, rápidamente sobre este tema? Porque claro, esto ha coincidido con unas peculiaridades, que es el anuncio del cierre de la central nuclear de Almará dentro de 10 años, un anuncio que en la zona de Almará ha sido muy controvertido, tan es así que el alcaldesa Navalmoral, los alcaldes del PSOE de Campo Arañuelo se han puesto al frente de una manifestación para pedir que no cierren Almaraz, y unas medidas un poco que no entiendo. Y después si os parece, yo sí que comentaría, lo peor no es que ocurra una cosa, lo peor son las explicaciones que después da. Porque claro, decir que no puedes parar el incremento de la luz porque te iban a decir que es electoralista el parar el incremento de la luz, eso a mí me ha parecido casi peor que el incremento de la luz. Y lo dice alguien que para que me dieran el bono social por familia numerosa, tuve que organizar una de papeleo y ahora se ha quedado nada. Lo que me quitaron ahora me lo van a subir. Pero
no, vuelvo a decir, yo he abogado aquí porque siga la central nuclear de Almaraz. Y ojalá Valdecaballero lo hubieran puesto en marcha, por lo que trae de riqueza, de creación de empleo y de bienestar para una zona muy amplia. Y ahora me parece que está esta polémica viva y cogen y lo dicen, chas, ahora subimos la luz. Pues imaginaros. A ver, Antonio Vélez. No, yo es que estoy totalmente, aparte de la anécdota de la subida, esto es un negocio de las compañías eléctricas, básicamente la burguesía de Neguri manda en el gobierno. En Almaraz. En el gobierno. No, sí, también, claro. Por supuesto, la burguesía de Neguri, en Almaraz, en Cedillo y y en Pedro Sánchez. José María Oriol de Alcántara. Sí, pero ¿y en Pedro Sánchez también? No, yo creo que con Pedro Entonces, Sánchez no manda. ¿cómo? Yo creo que inquieta más Pedro Sánchez de lo que usted imagina, pero eso es otra cuestión. Yo en el tema eléctrico tengo muy claro, y además no desde una actitud de butad estúpida, no, en un pensamiento reformista y de redistribución, que tiene que estar en manos públicas todo el tema eléctrico, como está en Francia. EDF es pública y además intocable. Aquí, sin embargo, Endesa la compraron los italianos. En Italia el Estado tiene la mayoría de Exacto. las acciones de Enel, Aquí, que por cierto claro, Enel es la dueña de Endesa. Y es la que El quiere 70% prorrogar de Endesa Almaraz tiene. sobre los 7 y pico años que plantean Iberdrola y Gas Natural Fenosa o lo que ahora sea el sustituto. Es decir, Iberdrola tiene el 53% de Almaraz, el 100% de Almaraz, el 53% de Almaraz, Endesa el 36 y pico, 37, y Endesa quiere más. Claro, yo creo que en ese sentido lo ideal, con el juego razonable ahora que van a desaparecer unos activos productores de energía eléctrica como son las centrales nucleares, sistemáticamente van a desaparecer, que debe entrar el Estado. Y el Estado ¿a quién representa el Estado? El gran triunfo de la sociedad. Pues a la sociedad. Y Francia es EDF, Electricité de France. Todas las centrales nucleares que tienen en el Garona, en el Rodon, en fin, en los ámbitos fluviales, las 40 y tantas centrales nucleares, es mejor tecnología que la americana, que la Yankee, que tiene 3 versiones, la Thomson, la General Electric y la Westinghouse. Esa tecnología es una tecnología peor que la francesa infinitamente, porque la teoría aquella famosa de los átomos por la paz lo aprovechó Francia en mucha mejor medida que nosotros, que fuimos más coloniales del mundo yanqui, del mundo yanqui. Pero Almaraz tiene su espacio ya, su tiempo, y sin embargo Endesa quiere prorrogar. A mí me parece un error. Almaraz debe tener el espacio que tenga y se ha acabado. Y se han planteado una vía de consenso de 7 años y pico más que está rompiendo Endesa por razones, la famosa empresa nacional de electricidad que creó, no sé si fue Ullastre, no sé quién, Ullastre, Suances, en la época del INI, en el franquismo, pues se vendió sistemáticamente, empezó González y terminó ya decididamente vendiendo la mayoría a Aznar, que vendió todo, liquidó todo el patrimonio, que habría que hacer una revisión seria sobre ese tiempo, porque ese tiempo fue un tiempo nefasto. Entonces tendrás que revisar quién le dio a los italianos Endesa, que fue Zapatero. Pues todo. Cuidado, habrá que revisarlo, naturalmente. Ese terreno es muy pues pantanoso, claro, amigo mío. yo no estoy planteando la relación causa-efecto de las cuestiones, que son muy complicadas, entre otras cosas, porque en algunos casos, como los pantanos, están más que amortizados. Por cierto, el Tajo no riega el Tietar y el Alagón. El Tajo no riega nada, porque Valdecañas es irregable porque tiene un suelo arable así. Es un río hidroeléctrico. ¿Tiene un suelo, perdón? Un suelo agrícolamente nulo, de muy poco perfil. De hecho en la zona de Valdecañas ni los pastos. En fin, yo lo sé, de la época de la Dirección Real, subirlo, se ven los problemas. Quiero decir que yo no entro en la relación causa-efecto de las cosas. Yo lo que digo es que lo bueno que haría este país, sistemáticamente, a futuro, ordenadamente, de forma reformista, como bien decía el bueno de Fernando de los Ríos, que se haga poco a poco o mucho a mucho del tema eléctrico, como tiene Francia, porque es una vía de redistribución muy importante. Y sobre todo ahora que vamos a entrar en un juego importante, que es la automoción eléctrica. La automoción eléctrica. Y claro, los coches eléctricos. Y ese es un tema que dejar un sector de ese tipo en manos privadas en una sociedad moderna es muy grave. Hoy estamos hablando efectivamente de un país con 34.000 euros de renta per cápita, pero hay que hablar de esas cosas, porque si no, no redistribuimos adecuadamente y te suben la luz y te suben lo que quieran. Sobre este asunto, muy breve, Domingo. Lo último, ya tenemos el minuto ya de resto. Bendito sea Dios. No, hombre. No. Lo peor es que Domingo de Olive hacía lo suyo con la luz, que esa otra. Por eso después. Yo lo que sí es cierto que
el recibo de la luz va a subir más todavía, ¿eh? No nos engañemos. Estoy contigo, alcalde, en que, o sea, coincido contigo en que en Francia la electricidad está en manos públicas. No parece que funcione mal, pero convendrás conmigo, alcalde, Antonio, que me estoy moviendo porque quiero, no me compliques más la vida, Rafa, qué pesado eres. Deja igual, que me da igual, estoy bailando, La sí, gente el se baile cree de que San está Vito, bailando. deja de molestar. Igual le dice que te han dado algo en un nervio, la ciática o algo. Ya, pero sí que también. ¿Has terminado, señor Angulo? No lo sé, sí, tú, ya veré. Eres un imposible. Bueno. La derecha se mueve. Sí, normalmente la derecha se mueve porque la izquierda está absolutamente siempre a las órdenes y en primer tiempo de saludo. No vaya a ser que ocurra lo que ocurra, pues eso, lo de siempre que ha ocurrido en la izquierda, ¿no? Volvemos al tema eléctrico. Que cualquier sinónimo de izquierda y democracia es solamente coincidencia. Dicho esto, en Francia, decía alcalde, que tenemos 50 centrales nucleares en activo. 47. Da igual. 50, sí. Vamos a poner 40. ¿vale? 50, no 50, más cerca de 50. Bien. Y que además se van renovando. Por eso en Francia el recibo de la luz es más barato que en España. Claro. Por eso nosotros importamos energía nuclear de Francia. Y yo, haciendo mías las palabras de Antonio Rodríguez Osuna, cuando vino aquí, quizás fue la última vez que estuvo con nosotros, soy absolutamente partidario de la energía nuclear, igual que él, porque en primer lugar es más limpia y no tiene un mal nombre, tiene muy mala fama la energía nuclear. Eso es como antiguamente se decía, esa es más puta que las gallinas de Jericó. Si queréis sigo con el refrán, ¿no? Que para las patas, bueno, vale. Pues, y después resulta que esa persona, esa mujer, no era así, pero tenía muy mala fama. Pues eso le pasa a la energía nuclear, tiene muy mala fama y hay que volver a la energía nuclear. Y yo desde aquí lo reivindico. ¿Dónde estamos llegando con el tema de la energía? Que cada vez es más cara y va a crecer más. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, y ahí estoy contigo, Antonio Alcalde, que se están forrando con el tema de las energías limpias, la fotovoltaica, la no sé qué, la no sé cuánto, y ahí tenemos pues los resultados. Después hay que decir algo, cuidado, la energía, si realmente pagáramos en el recibo de la luz lo que es la energía que se consume, el recibo de la luz sería el 50% menos. Porque de cada 100 euros que pagamos del recibo de la luz, 50 son impuestos directos o indirectos, o moratorias o no moratorias. Ahora estamos con las moratorias de las energías renovables. Así que es un cuento chino y nos están esquilmando con el tema del recibo de la luz. Y encima le tenemos que poner cara de tontos. Y decir, porque yo desde aquí hago la siguiente pregunta. ¿Quién es capaz de descifrar un recibo de la luz? A ver quién es capaz. O sea, aparte de que hagas una ingeniería, entonces a lo mejor puedes intentar enterarte a ver quién tiene la posibilidad mental de enterarse del recibo de la luz. Para decir, oye, pues he pagado esto, he pagado lo otro, ¿qué va? Hay una realidad. Lo único que nos dejan claro es el pago de impuestos. Eso sí, está muy desglosadito. Entonces, hombre, en cuanto a la gestión de energía pública o privada, pues sobre eso es muy relativo, alcalde, y termino. ¿Por qué es relativo? Hombre, hemos visto lo que es la gestión pública de la energía en Venezuela y llevan ya, no sé los días que llevan sin luz, con un apagón generalizado en toda la nación venezolana. Vemos una gestión pública en Francia que ahí está, que está bien. Es decir, la gestión no tiene, por ser pública es mala y por ser privada es buena, ni al contrario. En cada sitio tiene su lugar. Y por ahora he dicho que no es poco. Oye, su capacidad de síntesis me deja Ya lo he visto, boquiabierto. lo he visto. Estáis igualados de Mira. tiempo, Antonio y tú. Por cierto, que no hemos hablado de una circunstancia también, que en España las empresas eléctricas constituyen un Oligopolio, perfectamente, tienes toda la Totalmente. razón. Tienen controlado el mercado. Totalmente. Hay mucho que hablar aquí. Si da otro turno, me gustaría hacer. De todas César. maneras, son muchos flancos lo que se incorpora en esta discusión. Primero, no tenemos una estrategia única, consensuada, pactada sobre la energía eléctrica en nuestro país. Es como la educación, son de esas
de esos pozos, de esos pilares del Estado, en que no lo tenemos claro. Sí lo teníamos claro inicialmente, como decía Antonio, pero esa parte se vendió. Yo sí que parto de que obligatoriamente tiene que ser entendido o recuperado una parte como servicio público, para redistribuir precisamente eso, porque de todas maneras hay un detalle, esa parte del bono social que hablaba Rafa, o de todas las prestaciones de medida, en este caso de ayuda a mínimos vitales que son para consumo energético, se destina también mucho dinero público a intentar redistribuir para que haya personas que no puedan pagar esos costes, se puedan, desde los fondos públicos, se puedan de alguna manera sumar para que esos esfuerzos de esa familia sean lo menos posible. Entonces también estamos... 300 familias en Mérida, ¿no? Estamos hablando de mucha gente, de mucho dinero público, entonces también eso lo tenemos que incorporar. Si fuera un servicio público, y yo tengo claro, Domingo, que los servicios públicos tienen mucho que ver con la calidad democrática y la fiscalización de las normas y de la cultura que impera en un país. Y yo tengo muy claro esa parte. Yo he estado en Chile viviendo 3 años y los servicios públicos de Chile son muy malos en algunos aspectos y otros son muy buenos. Tienen una fiscalización muy potente, pero todo lo que son la educación, la sanidad, que es donde crece la parte privada, pues eso es algo absolutamente intolerable. ¿Energía nuclear sí o no? Bueno, yo creo que eso también lo ha dejado claro el presidente Guillermo Fernández Vara. Es decir, si eso supone cerrar y no tener paralelamente un plan estratégico de desarrollo para una zona, una comarca que tiene que seguir viviendo, entonces no. Pero paralelamente, esos 7 años, tiene que incorporarse un plan de desarrollo de aquella zona. Necesariamente. Es verdad que cuando dicen cerramos, no se va todo el mundo y se queda allí. Es decir, también hay que ser consecuentes que los restos y los residuos nucleares no son un baladí. Es decir, un resto nuclear tiene un tratamiento eterno, ¿de acuerdo? Es decir, en las siguientes generaciones seguirán, alguien dentro de 3 generaciones, alguien estará preocupándose de los restos nucleares de hoy. Igual que los que estamos hoy nos estamos preocupando de los restos nucleares de hace 20 años. Esos restos nucleares nos van a acompañar todas las generaciones. Y hay alguien que tiene que estar pendiente de eso. Mañana y dentro de 100 años. Entonces, la energía nuclear es cierto, es como un avión. Probablemente sean de las instalaciones más seguras de producción eléctrica, pero tienen un alto coste ambiental en caso de un incidente. Afortunadamente, y aquí es donde pongo el acento, no tiene nada que ver el incidente de Chernóbil, en donde se especulaba, se restringía la medida de seguridad. Hoy, afortunadamente, eso en España sería impensable. Hay controles permanentes, etcétera. Pero sí que es verdad que una central nuclear tiene su vida útil. Y alargarla más allá de su vida útil, bueno, tiene su inconveniente. ¿Qué está haciendo Endesa? Endesa ya sabe que aquello está amortizado. Y cuanto más lo alargue, más gana. Porque ya no tiene que cubrir más gastos. Y todo van a ser ganancias. Ahí es donde está el tema de la cuestión. Entonces, yo creo que esa parte hay que intentar equilibrarlo. Entonces, energía nuclear, yo creo que hasta ahora ha sido impecable la gestión de la energía nuclear en nuestro país. Deberíamos hacer un control más público y, sobre todo, medidas para paliar este tipo de crecimiento abusivo, sí lo digo, abusivo de la factura eléctrica, porque además no es tolerable. No es tolerable porque cuanto más ganen uno, otros los están necesitando más. Entonces, eso sí que no puede ser. Esa especulación de la energía y de las infraestructuras y de la parte de la factura que dice que tiene que amortizar no sé qué infraestructura, perdonen, es que las infraestructuras ya están amortizadas desde hace mucho tiempo. Fran, si me permite. Y por último, un tema. El uranio y la explotación del uranio tiene un coste. La energía solar y el recurso de la energía solar es gratuita. Mira, respecto, has dicho una frase que a mí me da mucho miedo, Julio César, cuando has vinculado calidad democrática con servicios públicos. Porque entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, Alemania, Noruega, Suecia, ¿no tienen calidad democrática? Sí, yo no he dicho... Has vinculado los servicios públicos con la calidad democrática, o me ha parecido entendértelo. Sí, pero vamos a ver, yo no estoy cuestionando esos países, ¿eh? No, yo lo que estoy cuestionando es que, por ejemplo, nuestra legislación, nuestro control de los servicios públicos son importantes. Sí. Segundo, el tema de Endesa es clamoroso porque es como una empresa más pequeña,
porque Enel es más pequeña, era más pequeña que Endesa. Como una empresa más pequeña compra una empresa más grande. Por cierto, a Enel no le importaba nada Endesa en España. Enel hizo la OPA sobre Endesa para quedarse todo Sudamérica, que es donde, por cierto, en Chile, que es donde era fuerte Endesa. Rafa, de este tema deberíamos hablar más tranquilamente, porque hay muchas, igual que digo en otros temas, muchas escuelas. Es decir, aquí hay un problema de concentración en un momento determinado, propicia el propio franquismo, en razón de la burguesía de Neguri, que la apoya, parte, no es nada desdeñable de la burguesía de Neguri, apoya a la cruzada del 36. Y luego le compensa en concesiones el plan Badajoz se llamó Plan de Electrificación y Regadío de la provincia de Badajoz, con lo cual estaba claro la intención primera, por encima de los colones, con 5 hectáreas o 3 hectáreas para quitarle el hambre en primera instancia. Y así estamos como estamos, con un problema de distribución de recursos agrarios brutales, de suelo, soporte agrario, que no sería mala cosa ahora. Pero eso hay que hablarlo, porque curiosamente el modelo anterior era un modelo de menos costo en el transporte. Mérida, por ejemplo, en el año 1901, tiene la central hidráulica del Berrocal. Una rueda Pelton, con 5.000 y pico cabeas instalados. Los Pardos instalan previamente una central de gas pobre donde estaba la vieja fábrica de la luz, que en las viejas fotos está la chimenea junto al puente romano. Y traen a finales de los años 20 o 30 el motor de un submarino de un Brown Boveri, un motor Brown Boveri suizo, de un submarino alemán que estaba en el puerto de Bilbao de la Primera Guerra Mundial. Y lo traen a Mérida. Y montan entonces lo que se llamó la fábrica de la luz en Morerías, cuando se instaló el matadero industrial que necesitó más. Es decir, y esos juegos de consumo cercano es un juego muy importante porque ahorra en el transporte, hay muchísima pérdida, una bestialidad. Y sin embargo, ¿qué se ha propiciado globalmente? Los intereses oligopólicos, lo habéis dicho muy bien. Y eso también hay que replantearlo, porque en el último trayecto de gobierno se han impedido los paneles solares para los vecinos, para las comunidades de vecinos, que son elementos que están normalmente en Alemania hay más aprovechamiento solar fotovoltaico que aquí. O sea, quiero decir, perdón, hay que hablar de esto, si le parece bien a Fran, sí, porque podríamos contar muchas cosas, otro día. Muchas cosas, evidentemente. Muchas cosas. Bueno, vamos a seguir y de lo que hizo Solchaga también inadecuadamente. No de electricidad, sino de iluminación. Porque se inician los trabajos de iluminación artística de las fachadas oeste y norte de la Alcazaba. Son las caras que dan al río Guadiana y la plaza de las Medias del Mundo, el dique sobre el río Guadiana y el acueducto de los Milagros desde su cara río abajo. Estos 3 edificios tenían en su día iluminación artística, pero en la actualidad carecen de ella, bien por las crecidas de los ríos Guadiana y Albarrega, bien por los actos de vandalismo. Dado que los datos de afluencia turística a estos edificios son relevantes, se va a desarrollar este plan que ya se está ejecutando con cargo a los fondos FEDER, más concretamente con la estrategia EDUSI. Vamos a tener, por fin, estos 3 monumentos iluminados, Antonio. Pues me parece muy bien, ¿no? Porque son iconos de la ciudad que esa renovación es recurrente. ¿Cuántas veces hemos visto desde las viejas meonas en el puente romano, os acordáis? Tú sí te acuerdas, ellos no se acordarán. Bueno, sí, Domingo sí se acordará. De las meonas aquellas que eran unas farolas que pretendían iluminar los flancos del puente, que entonces era de tráfico y peatonal, y el propio puente, con lo cual le decíamos cariñosamente las meonas, porque parecían tal cual unos páculos meando, valga la vulgaridad. Bien, ¿no? Tenían que ser más bien los meones más que las claro, meonas. parecían las meonas, como eran farolas. Y entonces ha habido muchas renovaciones, todos hay muchas renovaciones en los momentos. A mí me parece muy bien porque son factores iconos, como le pasa a Lusitania, pero la Alcazaba es un frente, ese espacio de las murallas que vinieron a verlo los arquitectos Valdelvira y Herrera, y se lo contaron a Felipe II, que en un viaje a Portugal entró, se paró a verlo porque era una obra excepcional, las murallas del río, la romana, y los Milagros, los Milagros, que es nuestro icono más grande, es muy bonito el acueducto de Segovia, pero el almohadillado de ladrillo que tiene no lo tiene el de Segovia, que es más seco, más castellano. Este es más andaluz, más andalusí. Y luego el tema de la Alcazaba, pues me parece también un tema muy interesante, ¿no? Ahora, luego volvemos al hilo de siempre, de forma ordenada, intencionada, transversal. Mérida, el yacimiento, los romanos. Hay que secuencializar las acciones y hay que poner una intencionalidad. O sea, Mérida se ha convertido en un elemento
perdonadme que repita, icónico. Se ha convertido con el museo, con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, con los flujos turísticos, se ha convertido en un destino muy importante. Muy importante. Es decir, entramos en las redes y decimos vestigios romanos más importantes de Europa, suele aparecer Mérida. Los teatros romanos más importantes del mundo, en uno de los trabajos es Mérida el primero, por encima de Orán, de Sabra, de los de Sicilia. Una cosa increíble, que Mérida está cogiendo una comba muy fuerte en ese sentido. Pero claro, Mérida es una ciudad que tiene un potencial muy poderoso en el subsuelo y es una caja de sorpresas. Lo dijo Larra y lo dijo la propia declaración del decreto con rango de ley de 1973, que sigue ahí, que fue la declaración única en su género en España, que de conjunto histórico-arqueológico. ¿Qué significa eso? Que bajo el suelo que pisamos, por un interés del mundo, y no específicamente de los intereses locales, sean hosteleros o sean urbanísticos, está el pasado. Y un pasado que aflorarlo interesa mucho. Porque Mérida, singularmente, como fue la gran capital de la Hispania, tiene dos foros como capital, como era Tarraco y como era Italia, o sea, Córdoba. Tiene dos foros, en primera instancia, la división de Augusto, luego hay otras posteriores, incluyendo la de Diocleciano. Pero hay dos foros, el provincial y el municipal. Y esos foros están ahí, encima del Arco de Trajano, o en la zona de Cimbrón, Berzocana, el Templo Diana, Viñeros, toda esa zona. Y eso es un potencial que cuando la ciudad va creciendo en otros papeles, cuesta mucho dinero expropiar, pero hay que marcar. ¿Por qué? Porque descubrir esos foros, el Templo de Viñeros, del que escucho muy bien hablar a Félix Palma y me agrada muchísimo, es un templo seguramente de más potencial que el de Diana. ¿Y eso qué le da a Mérida? Pues a Mérida le podría dar unos flujos mucho más permanentes, porque independientemente de los problemas que nos pueda dar el centro, que haya bares y tal, la ciudad tiene que vivir. Y el elemento turístico, junto con Venecia, años luz sobre Mérida, y otros, Poitiers o el norte de África, Cartago y tal, Roma, Mérida es un potencial muy grande. Y tiene unos recursos que, aflorándolos, pueden ser, perdón por la expresión, la de Dios, porque están durmiendo. A Mérida la historia se le quebró. Cuando los caminos de paz se convirtieron en caminos de guerra, con la invasión árabe islámica, se acabó la historia. Y Mérida pasó a un segundo plano, y a un último plano, y al penúltimo, y al desastre. Y Mérida está debajo. Y eso hay que rescatarlo, y eso cuesta dinero, pero para eso hay que ordenar. Hubo una época en que se expropió, y ahora llevan muchos años sin expropiar. Es verdad que la comunidad autónoma tiene dificultades en ese aspecto, y hay que reconocerlo, porque eso cuesta dinero. Pero Mérida tiene que demostrar ante el mundo que eso hay que rescatarlo. Y tiene que ordenarlo, sistematizarlo, porque es el futuro, por lo menos un tercio del futuro de esta ciudad. Muy bien, Domingo. Bueno, a mí me parece estupendo que los monumentos se iluminen. Lo que no me parece bien es que se iluminen los monumentos y Mérida esté como esté, ¿no? O sea, que esté como está. Mérida falta luz en las calles. ¿Vas a hacer ya un a quien corresponda? No, un a quien corresponda, no, si quieres lo hago, pero no es que, por cierto, un a quien corresponda. Después diré algo muy interesante que creo que incluso la alcaldía lo va a ver bien, porque es algo muy de sentido común. Pero hay una realidad, Mérida está mal iluminada. Por eso me parece bien que se ilumine una zona monumental, que también no por eso deja de ser una zona peatonal, que es el Alcazaba, que es la zona del río. También desde aquí apunto a la siguiente posibilidad necesaria y considero imprescindible y no atenta contra ningún derecho, porque son lugares públicos. Se hace necesario instalar cámaras de grabación en las calles de Mérida y en esa zona concretamente también. Y en la zona de la isla también. ¿Por qué? Porque es una zona muy concurrida. Una zona donde van personas, muchas personas. Van también animales con las personas. Y se están produciendo algún tipo de... o hay posibilidad de situaciones que no son precisamente agradables.
Entonces, hoy día que en todos lugares, en cualquier gran ciudad, hay cámaras por la calle, yo creo que deben ponerse cámaras. Aparte de en las calles de Mérida, que ya en algunas las hay, por razones del tráfico, por razones para que no se circule, salvo los autorizados, pues también debe ponerse en algunos lugares, debe aprovecharse. Después, Para cuidar también el patrimonio, ¿no? ¿Te refieres? Sí, para cuidar el patrimonio, porque se habla de actos vandálicos. Esta es la tercera o cuarta vez que se iluminan estos mismos monumentos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede para que tenga que volverse a hacer? No son actos vandálicos o no son solamente las inundaciones, son también robos. Es destrozar por destrozar. Pues a lo mejor a quien destroza y se le graba, si es menor de edad, pues se hace con lo que se hacía con el terrorismo callejero en las provincias vascongadas, que paguen papá y mamá como responsables civiles. ¿Sabéis si son menores de edad? Las pintadas que se han realizado en la Catedral de Santiago? Por ejemplo. Y ahora se están revisando las cámaras, porque allí sí hay cámaras. Claro, y para no pasa nada por eso. Detectar a es los que además infractores. da seguridad. Alguien va por la calle y se está viendo que si una mujer ha sido agredida y se está buscando al asesino o se produce tal, y se ven las cámaras. Entonces, también sería muy interesante poner cámaras. ¿Por qué? Porque si se producen actos vandálicos quedan grabados. Si se producen algún tipo de agresión, también. Si se produce algún tipo de robo, también. Y cuidado, cámaras que no sean nada más que para pegar una pedrada como se le pega a un farol, que ya estamos hartos de ver. O sea, aquí hay que decir las cosas por su nombre. Y después, somos, porque aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, somos unos cerdos. Y es interesante ver cómo se queda toda esa zona del dique, por ejemplo, después de los botellones, que no están permitidos, pero que de hecho se realizan. Y esas cosas hay que decirlas. Igual que hay que decir que ya el tema de los patinetes, que también se pasa ya por todos lados, la gente en patinetes eléctricos, que no se respeta nada, ni a nadie, y por zonas peatonales, y aquí no pasa nada. Entonces, esto es una buena noticia, sí, si trae como consecuencia que el turismo, que eso trae turismo, lo primero que busca un turista es una mínima seguridad. Si un turista va a ir por un sitio en el que hay peligro, no va. Eso es lógico y es natural, ¿no? No vayas por esta zona de Mérida, no vayas por esta zona de Sevilla, entonces, buena medida, pero que lleven concatenadas otras medidas. Y también que se le dé salida y se dé más iluminación a las calles de Mérida, que falta hacer. Julio César. Bueno, yo no soy yo creo que mi familia y yo hemos recibido una buena educación y me consta de que como mucha gente nos comportamos cívicamente, y creo que como yo hay muchísima gente que cuida muy bien su actitud ciudadana y su actitud cívica. Entonces, creo que sí los hay, pero efectivamente no somos todos, afortunadamente. Segundo, Mérida está reconocida como un sitio de calidad, tanto por su patrimonio arqueológico como por su seguridad, como por su oferta turística, sus servicios, y además va aumentando. Por lo tanto, yo creo que cuando se hace un mensaje de que Mérida puede tener, etcétera, y van los turistas donde puede haber más peligrosidad, yo creo que Mérida está constatadamente una ciudad segura, de calidad, y es una ciudad amable para venir, para vivir, para convivir. Yo lo de las cámaras lo estuve viendo cuando era delegado de modernización tecnológica. Domingo estuvimos viendo el tema de las cámaras. Las cámaras sí sirven para vigilar y grabar, pero también pueden vulnerar espacios de intimidad en las propias calles. Las cámaras sí tienen que vigilar espacios privados o referencias de lo que son espacios públicos, pero no toda la calle. Es decir, las cámaras, cuidado con el gran hermano, porque esas cámaras las registra alguien, las tiene que cuidar alguien, las tiene que tutelar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son datos también de ciudadanos y ciudadanas que libremente, y además no quieren sentirse vigilados, que quieren convivir y están sin ser observados. Entonces, sobre el tema de las cámaras públicas hay un gran debate, siempre lo hubo. Es verdad que todas las cámaras a hoy, la legislación te dice que tú puedes tener una cámara pero vigilando el entorno de tu fachada o el entorno del servicio público, que sea, pero nada más, nada más. Entonces, eso es un tema
bien Pero, importante. Julio César, permíteme, y sin embargo sí se permite para cazar al infractor con los coches en acceso restringido. Pero eso es una ley de tráfico en donde está regulado el radar, etcétera. Entonces, En los o sea, lugares si tú no públicos y tienes... en las calles puedes poner No. cámaras y de hecho en todas las ciudades los hay. Sí, pero hay cámaras que vigilan el tráfico, hay cámaras que vigilan las fachadas, los servicios públicos. Yo esa parte Ahí tengo... te digo, perdóname que te haya interrumpido, creo que por ahí no hay un problema legal. No lo sé, pero bueno, también hay un problema ético y un problema político, me refiero. Veamos En hasta ese dónde llega ese sentido, sí, tema. yo creo que sí. Y yo creo que es legal, por lo menos en... Legal, no lo sé yo. No lo sé, pero mira, me comprometo la semana que viene Entonces, a yo traer... No es normal que se permita en Atraer- calles las cámaras de tráfico Sí. que graba toda la calle y en otros para otros usos, ¿no? No sé. Sí, pero yo creo que son conceptos diferentes. Bueno, Hay sí, una sí, norma puede que ser regula indudablemente. el radar, porque el radar no pilla a personas, el radar pilla vehículos, No, no, matrículas. pero en las cámaras de Mérida, me refiero, no son radares, son cámaras que vigila una persona Sí, pero vigilan... y que ve la matrícula, que no es un En la radar. europea hay un elemento allí que es el tema del terrorismo, ¿no? Que es un tema Claro, pero sé que- Pero bueno, que ese, mantienen vivo la- que ese yo es el creo viejo en las debate, ciudades, sí. ese es No, el no, gran sí, debate no, sí, estoy de histórico acuerdo con lo que al estás que, diciendo, que al me que parece- nos vamos a afrontar y ya estamos en pleno así, debate. entonces. Yo Seguridad sí estoy contigo, por ejemplo, o en derechos. que, efectivamente, en qué es más importante, no el que la cámara esté A ver, ¿tú grabando, dónde sino puedes ir? quién maneja sus A ver, datos y esas A imágenes. ver, ¿tú Eso sí dónde es puedes importante. grabar con tu Es cierto, cámara? la sensación de Gran Hermano- Una pregunta, es ¿alguien un le tema- puede decir al director del programa Nadie. cuando se En la va calle en Mérida nada. a cualquier calle que no grabe porque va Se contra puede grabar. qué derecho fundamental? pero vamos a ver, Puede ir con su Domingo- cámara donde le dé la gana en sitios en la calle, en el espacio Sí, sí, público. pero, por ejemplo, donde le dé la gana. por Donde ejemplo- no puedes entrar es en un bar, en tu casa, en algo íntimo. Cuidado. Sí, pero por ejemplo, desde fuera lo que quiera. a mí me preocuparía si el director de este programa sale y yo estoy ahí y me graba, ¿qué va a hacer con esa imagen mía? Porque esa imagen es mía, Eso no es de la calle. como si te vas, como Entonces, el que se va a hay- una playa y se pone en toslé o en nudista Pero y hay le un- graban hay un en la gran playa, deba- pues se la tiene que comer con patata frita. Hay un gran debate y además en la época dura de hace 2 años, 3 años, cuando el yihadismo estaba en pleno apogeo, el debate siempre ha sido seguridad versus libertad e intimidad. Eso no va contra la libertad. Sí. No, hombre, yo, no. en En la algún calle, en la aspecto- calle, no, hombre. Pero bueno, yo creo que ese es un tema, ese es mi Esto es opinión. otro debate. Pero Indudablemente. Muy lo que interesante, sí- por Sí, cierto. sí, sí. Lo que sí yo creo es que es una medida más que mejora la calidad del turismo. Yo creo que las noches de Mérida y la iluminación artística de los museos componen o lanzan otro componente de visita, y además las noches de nuestra ciudad son bien interesantes para poder disfrutarlas de ellas, acompañando a una climatología estupenda, que además, bueno, cuando llegue el verano, el mundo de la noche se apetece. Entonces, creo que esto le da calidad. Afortunadamente, como decía Antonio, Mérida es una ciudad que todavía tiene mucho que recorrer, es decir, no hemos llegado a nuestra meta, no hemos llegado a nuestro fin, todavía tenemos un montón de recorrido y que todos los días se están haciendo proyectos interesantes. Y este es uno de esos que me alegra, porque además son 3 espacios arqueológicos muy importantes de primer nivel y que yo creo que se va a ser agradecido. Rafa. Pues vamos a poner una campana, si me lo permite, director, y cuando yo le dé la razón excepcionalmente aquí a mi compañero, el del baile de San Vito, pues tocamos la campana para que se sepa que le doy la razón. cuando hay bote. Efectivamente. Mira, Como hacía Julio César, te voy a dar un argumento económico para el uso de las cámaras. No, este argumento no tiene que ver con vulnerar la intimidad, etcétera. El argumento económico es que una cámara vale menos que el conjunto de 3 focos que pusieron en su día en la Alcazaba. Los robaron con un carrito, con un carrillo, además la liaron buena porque el coche no cabía, bueno, y no los cogieron. Y escucha, que mete un coche en la isla, yo no sé cómo cabe, no sé si fue por el puente, pero con un carrillo, porque pesaba muchísimo, y como iban de viaje en viaje, se llevaron todo. O sea, solamente el coste de los focos es inferior a poner 2 o 3 cámaras arriba. Yo no, manejarlo una persona, eso no lo sé, pero eso compensa. Ahora, te lo digo para que lo penséis, es decir, porque es que eran, pero vamos, por todo el morro, y uno dice, bueno, ¿y qué han hecho estos tíos con estos focazos? Porque este focazo lo puedes poner en tu casa, o sea, ¿a dónde estarán? Estarán en Budapest iluminando algo por ahí, si no, no lo entiendo. Segundo, la iluminación artística me parece estupendo, me parece muy bien, pero se nos llena la boca del turismo, que es lo último, el gran museo al aire libre. Hay que mirar las Mira, granjas de pollos. imagínate que yo soy un tío de la UNESCO
y que como la UNESCO lo hemos declarado, vengo a Mérida. Y estoy en el Teatro Romano, en las 7 sillas, mal llamada Plaza Margarita Xirgu, y no me cansaré de decir que se llame Manolita Chen, pero bueno, a lo que vamos. Y dice, voy a ver el circo, llamado hipódromo por nuestros abuelos, querido Antonio Vélez, hipódromo. No, y más, antes se llamaba el tenis. Efectivamente. Ahí empezó a jugar, para que lo sepa Julio César, el primer equipo en los años 40 se llamaba Los Romanos, que después se llamó el Imperio de Mérida, y allí jugaba. Ahí porque eran las sindicales, yo vengo de las Indy. Pues si se habla sindicales, ¿sabes cómo se le llamaba también el tenis? Allí le llamaban al circo. Allí jugamos los del Betis de Calatrava. Entonces, el tío de la UNESCO decide ir del Teatro Romano al circo y va por la casa del anfiteatro, se queda extasiado cuando ve la tela metálica oxidadísima que cubre la casa del anfiteatro, que yo no había nacido y tengo ya, he pasado los 60 años y ya estaba esa tela metálica. Esa fue de cuando Florentino Pérez Envit, ¿te acuerdas? Bueno, va a cambiar. Sí, sí, sí. Entonces coge Cabo Verde para abajo, tiene que tener cuidado porque a determinadas horas se cruzan las ratitas, o sea que esto es lo que hay. Mientras esté el silo por culpa de Antonio Vélez, hecho un erial, allí las ratas campan a su ancho. Por cierto, paréntesis, ustedes pueden llamar a un concejal del Ayuntamiento de Mérida. El porcentaje de que les coja al concejal el teléfono, yo tengo la experiencia con uno que no voy a dar nombre, que no te lo coge. Ahora, si llaman al alcalde te lo coge. Las cosas como son, y de bien nacido ser agradecido. Las ratas no se las puede cargar, porque sí, se las cargan, pero después vuelven, pero lo intentan, ¿eh? Incluso se reproduce. Lo intentan. Y tú no veas cómo se reproducen. Bueno, mi familia numerosa es una anécdota con esta alimaña. Entonces, el de la UNESCO va, se cruza las ratas y después dice, pero estoy viendo el... No, pero es que usted tiene que bajar y después tiene que torcer y después ya se mete en la Antigua por un túnel que esta vez tiene usted suerte porque hay menos pintados. ¿Pero esto qué es? Un museo abierto y los romanos en línea recta iban directamente del anfiteatro al hipódromo. Tienes al lado el silo, hacer algo. Es decir, ¿por qué no les hacemos más habitable Mérida a los que vienen de turismo? Sí, el de la UNESCO... como el de Córdoba. El de la UNESCO dirá, yo voy a reconsiderar esto de la logística monumental. En la logística monumental, Rafael Angulo. El silo en la logística monumental. ¿O dónde quiere ir Mérida? ¿Con qué elementos quiere navegar Mérida? ¿Con naves de Uralita en la Alcazaba donde estaban antes? ¿Donde las metía Pedro García Moya? No, el silo como elemento logístico del gran desarrollo arqueológico. ¿Para qué habré citado yo el silo? Venga, hombre. ¿Para qué habré citado el silo? No, es que está claro, yo le voy a defender por encima de la campana gorda, con mucha más gente. Entonces, y el ministro Guirao es el que tiene ya que tomar decisiones serias al respecto. Sigo, es decir, que me parece muy bien lo de la iluminación, pero me parece que el turismo hay que cuidarlo también con otro tipo de decisiones, ¿eh? Y entonces, porque el hipódromo es una maravilla, pero perdonad que me haga un spoiler, se llama. Yo lo escribí esta semana en el periódico Extremadura. Resulta que en su día no se expropiaron los terrenos para el circo, entonces hay una serie de vecinos que deben de tener un derecho y pueden salir, pero están haciendo un mal uso de ese derecho, ¿me entendéis? Entonces son cosas... Entrar al circo, vamos, de hecho... Pero eso habrá una responsabilidad, habrá un problema. No es que las ratas del silo salgan por su libre albedrío como salen las ratas, pero habrá que ordenar ese tema, porque Mérida es un legado transferido en la historia que nosotros tenemos que transferir. Así de sencillo, y que no es de Mérida, y que no es de Mérida ni de tu barrio ni del mío, es de la humanidad. Antonio, y ahí es donde hay que jugar seriamente y dejarse de tanto navegar. Las ratas salen del silo porque hace 4 años que no vive nadie allí. Pues muy bien, vacío pues y abandonado. Que lo mantenga el dueño, o que lo transfiera, o que las autoridades competentes se planteen una funcionalidad para el silo. Yo, en mi modestia, la he puesto encima de la mesa. Porque yo no puedo hacer nada, porque el silo estaba en la logística de catástrofe y estaba como elemento logístico con otro silo de España y no se podía tocar. Eso se ha tocado relativamente poco. Eso, pues ya está. Yo le escucho al alcalde decir que se va a intervenir públicamente, estupendo, porque dudo mucho, sería terrible que se privatizara el uso. Sería terrible. Cuando Mérida tiene una demanda brutal, Antonio, con el yacimiento arqueológico más importante de España y posiblemente el más puesto en cajón sorpresa de Europa. Porque por otros sitios pasó la historia y aquí se detuvo. Y está toda la historia enterrada. Nuestra obligación es desenterrar la historia y ponerla en el juego de la actividad turística, de la actividad de visitantes, del empleo. Porque ahí está un yacimiento de empleo excepcional. Porque ¿quién no va a venir a Mérida a ver un foro, 4 templos? Ahora, hacer un retoque en la calle Holguín me parece muy bien, pero hay que expropiar todo aquello, todos los elementos circundantes a ese resto que hay del templo de la calle Holguín.
y bajar el arco de Trajano, que tiene 2 metros de tierra sobre el suelo original, claro, y abrir el espacio del foro, Antonio, del foro provincial. Tenemos que seguir. Rafa Angulo, Si no, ciñete el pasamos- guión, por favor. Pasamos como Próxima vez. depredadores de la historia. Como el no pasemos turismo, como la grandes iluminación es para el depredadores de la turismo. historia. Si Ah, la- revienta. La iluminación es para el Es que le turismo. gusta, además yo sé que le gusta. Le va la marcha. Le va la marcha. Espero que no sea contagioso el movimiento este de cintura de este hombre, porque entonces está que Vamos a perdido. otro asunto. Extremadura podría crear 13.000 puestos de trabajo en 2019 y 2020 y reducir la tasa de paro en 5,1 puntos al cierre del segundo de estos ejercicios, con lo que se situaría en el 21,2 según las estimaciones del Servicio de Estudios de BVA. En estos momentos Rafa ya está echando humo en la cabeza. Es que ya- Esto será posible gracias, si se confirman, mejor dicho, los datos de crecimiento del 2,4% para 2019 y del 1,9% para el año 2020. Este informe prevé que el Producto Interior Bruto crezca 2,6 puntos en Extremadura en 2018, una décima por encima de la media nacional y 5 más del dato de la región al cierre del 2017. El dinamismo de la economía extremeña a razón de 0,6 y 0,7% en los últimos trimestres se ha debido al mantenimiento del crecimiento del consumo privado, al aumento de la inversión pública y al avance en la construcción. A ello se une, entre otros factores, la evolución positiva del turismo frente al ralentizamiento a nivel nacional y el mantenimiento de la fortaleza de las exportaciones, lo que supone, en este caso, un comportamiento atípico respecto a otras comunidades autónomas. El mercado laboral se aceleró el año pasado en Extremadura, pero está todavía 4,5 puntos por debajo del pico máximo alcanzado hace 10 años. Son previsiones bastante halagüeñas de este centro de estudios del BBVA, que suelen ser fiables estos estudios y que vislumbra pues, un futuro que no está mal. Hay que mejorar, hay que trabajar mucho más en ello, evidentemente, pero que no está mal, Antonio. Es interesante porque la apreciación, la hipótesis sobre la realidad y la proyección a futuro la hace una entidad privada, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, con lo cual tiene un factor de fiabilidad muy importante, que no se corresponde con una cuestión puramente electoralista, sino que hay unos datos sobre los que se hace la aplicación, la simulación, la proyección a futuro o a la realidad, que es muy interesante y habla pues de mayor disponibilidad de recursos, habla de una oferta cultural muy interesante y entonces sobre esos potenciales habrá que trabajar con mayor optimismo, lógicamente, implementando otras cuestiones que sean complementarias, que sean sumandos. Y lógicamente, el factor transporte va a ser una cuestión muy interesante a futuro. Es decir, que a una ciudad como Mérida se puede venir en un par de horas de Madrid y que en Mérida, una estación central, pueda soltar una cantidad, vomitar en el sentido figurado, una masa humana que va a visitar los monumentos y tal, pues muy interesante, muy interesante. Por eso, sobre esa logística hay que pensar entre la estación en Mérida y no como alguno, como Acedo, que quiso llevársela a Esparragalejo. No sé por qué razones, si había otras razones espurias detrás de esa intención de proyección de suelo o de historia, nunca sabe, porque, en fin, pero realmente ese es un tema muy importante. Cuando Extremadura pueda tener una logística de comunicaciones con los grandes núcleos, pues va a ser muy interesante. Con Lisboa, que está ahí, es una área metropolitana nada desdeñable, con Sevilla, con una área muy importante, con Madrid, que es nuestra gran promesa, porque Madrid es una área metropolitana con 7,5 millones de habitantes, que no es moco de pavo. En ese juego, Extremadura puede representar una comba muy interesante, entendiendo, por otra parte, que entre Madrid, incluso por un sistema de autovías que es bueno, ¿no?, y que es el que está funcionando realmente en ese juego de servicios y de apetencia por venir, a consumir productos, a establecerse o a ver monumentos, pues están unas autovías que entre Madrid y Trujillo hay 2 horas, con Mérida 2 horas y media, con toda la redistribución de Hijuelas hacia Montánchez, Camparañuelo, Cáceres, en fin, Jerte, La Vera, Gata, es un tema tremendamente poderoso. Es que Extremadura tiene una inmensa
multivariedad. Extremadura es una tierra con mucho potencial, y eso es lo que hay que ordenar. Y la primera de cambio es la ferroviaria. Como, vuelvo al hilo, no es una cuestión estúpida, ni soñolienta, ni emotiva, aflorar los monumentos romanos, ni poder hacer visitables los conductos de Rabo de Buey, de la Huina, etcétera, porque curiosamente quien decidió la declaración de conjunto de Patrimonio de la Humanidad por parte del comisario del ICOMOS, de la UNESCO, John Clare, escocés John Clare, fue entrarlo en la Huina, en los grandes conductos de agua. Mérida es una ciudad que tiene los remanaderos de aguas limpias arriba, en las Dioritas de Mirandilla, la sierra detrás de Mirandilla, la sierra Bermeja, todo, Cornalvo, pero los remanaderos, los recogimientos de agua, la Huina, Balondo, etcétera, y llegaban a la ciudad, hacían su uso en fuentes públicas o en viviendas, limpiaban las alcantarillados y salían en la gran cloaca que era el río. Mérida es una ciudad higiénica, se ve en la epigrafía funeraria de gente provesta, con gente mayor. Era una sanidad maravillosa que no se superó hasta hace pocos años, curiosamente. Entonces, visitar eso, aflorar los restos romanos, todo en los foros, es un juego impresionante que nos da unas expectativas respecto de un juego de servicios excepcionales. Hombre, si mañana le damos la vuelta a la desamortización y hacemos de los suelos bienes operativos, bienes de producción más redistribuidos, pues ya sería, perdón por repetirlo, la de Dios. Es decir, todo ese juego está ahí, y ese juego hay que ser un poco visionario. Yo espero que en el juego que se tiene últimamente, tengo confianza en Guillermo Fernández Vara y tengo confianza en el PSOE como elemento matriz de un juego histórico de encuentro entre las alpargatas, los obreros y los desheredados y los ilustrados. Yo espero que eso se recupere y que ese gran factor palanca, ese gran factor de futuro que estuvo en la cabeza de gente como Largo Caballero, Indalecio Prieto, Besteiro o Fernando de los Ríos, que es mi prototipo, un gran reformista, se pueda conseguir. Y yo creo que en ese juego está el futuro. Y esta tierra tiene que recuperar ese juego, porque ha sido una colonia interior del Estado. Con Franco, en el principio de la transición, y lo ha sido hasta hace muy poco tiempo. Y hay que aflorarlo, porque Almará se está yendo el 21% del IVA, el 53%, el 100% del 53% a Neguri, el 33% a la Castellana y el 11 y pico al Paseo de Gracia. Claro, y es que eso es terrible. Y en ese juego habrá que... Por eso el País Vasco tiene unas condiciones maravillosas de sanidad, de coberturas sociales, lo que queramos. Y aquí estamos limitados. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Porque salir de la colonia va a costar tiempo todavía. Pero es favorable la noticia, me encanta. Toda noticia que haga bajar el desempleo es buena, es buena. No, esta lo prevé, no lo hace. Esta no lo va a bajar, esta dice que podría. Toda noticia que quiera que nos anuncie, que si sigue esto así, claro, por ahí empezaba, esto no se trata de una declaración de intenciones, no se trata más que de eso. Ahora, eso de producirse, que desgraciadamente me atrevo a decir que no se va a producir, porque Extremadura no es una isla autárquica, no va por libre. Extremadura forma parte de la economía nacional española forma parte de la economía europea, la Unión Europea, el marco del euro, y naturalmente Europa forma parte del mundo. Lo cual, bueno, estos son brindis al sol. ¿Por qué son brindis al sol? Pues porque ahora mismo, e incluso el señor Cardoso, el economista jefe para España del BBVA, el que ha dado la rueda de prensa, no me dejará mentir. Yo no digo que él mienta, que no miente, digo que no me dejará mentir cuando yo digo que estamos en la antesala de una nueva crisis económica. Ahí están los indicadores. Primero, una crisis económica que va a ayudar un poco la situación del euro, la situación mundial, y también, ¿por qué no decirlo?, el incremento de los impuestos que ha traído este gobierno, el incremento del gasto público que está trayendo este gobierno, el incremento del déficit público que está trayendo este gobierno, con el señor Sánchez a la cabeza, con la subida del salario mínimo interprofesional, que ya está empezando a crear problemas, cómo se ha incrementado el paro y sigue incrementándose el paro también en Extremadura, porque digo que Extremadura no es una isla a nivel nacional,
cómo el índice de producción industrial está bajando, cómo hay menos ahorro, cómo hay más gasto público, cómo hay menos consumo, cómo hay más impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de ahora intentar dar soluciones, se está juntando además el hambre con la gana de comer. Y es que estamos en periodo electoral y el gasto público se incrementa. Y esto va a conllevar consecuencias económicas que va a ser imparable. Se está hablando que vamos a volver a 2008. Y a mí me gustaría que eso que se está hablando no fuese cierto. Pero incluso los economistas socialdemócratas, naturalmente los marxistas, los socialistas marxistas y los comunistas lo niegan, pero incluso los economistas socialdemócratas, no digo ya los de otro tipo de ideas, que no sean de izquierda, están afirmando esta realidad. Y no se están poniendo los medios, se está incrementando el problema. Bueno, pues ahí lo estamos viendo, el índice de venta de coches ha bajado, ya no se compra tanto. El ataque al gasoil, porque el frenético ataque al gasoil está provocando que no se compren coches de gasoil, que se haya roto ese mercado de segunda mano, está yendo incluso contra el mundo del transporte. En fin, cuando se gobierna o se pretende gobernar desde la ideología chavista y bolivariana, pues tenemos ahí los resultados. Pero bueno, hay otras opciones. Por cierto que el Banco Central Europeo ojalá no va a subir el tipo del dinero, lo va a mantener y va por la que viene encima, porque no se atreve, porque de haber seguido la situación un poco no arreglándose, pero no dejando de caer y manteniéndose, hubiese subido los tipos de interés y no se atreve. ¿Eso qué significa? Más dinero y más endeudamiento. Pero por eso no tiene sentido la disgregación ni el Brexit. Al quien le alegra es a Putin o a los... Sí, pero yo hablo de Julio César, que estamos muy mal de tiempo. Perdón. A mí me parece, primero, los informes del BBVA Rechart, yo creo que están en un índice de cumplimiento superior al 86-87% de éxito en cuanto a pronósticos y análisis. Segundo, esto no se hace entre Domingo y yo en un ratino ahí puesto, venga, ¿qué vamos a decir? No, yo creo que hay un análisis previo con una red bastante potente de economistas a nivel internacional, en donde a la hora de devolver este tipo de iniciativas y este tipo de datos suelen ser solventes. Esto no es que lo hagan personas anexas o ajenas a este tipo de análisis. Sobre todo porque al propio BBVA le va en el bolsillo, porque utiliza estos datos para hacer sus estrategias económicas. Pero más allá de eso, el índice que yo he visto de cumplimiento de los informes que vienen desde el prestigio de este tipo de nivel de análisis económico es bastante importante. Pero eso engancha con algunas cosas que a mí me parecen que son importantes destacar. Y me parece que una es lo que tú has dicho, es decir, si en la medida que el Banco Central Europeo no va a subir los tipos de interés, eso va a ir directamente al bolsillo de las familias. No va a estar repercutir en pagar más intereses a las entidades financieras. Por lo tanto, si el dinero está en la familia, va a haber más capacidad de gasto. Y eso es importante. Cuando el amigo Domingo habla de inversiones o gastos sociales, yo le hablo de inversiones. Es decir, que le puedas plantear hoy, desde el mes que viene, a personas que tengan 52 años que por su situación económica no han podido incorporarse de nuevo al mercado de trabajo y que hayamos bajado de 55 a 52 años la posibilidad de incorporar este tipo de prestaciones, pues se lo vamos a preguntar a ellos. O las personas que nunca han tenido la posibilidad en los últimos años de beneficiarse por sus pensiones, que hayan subido ahora las mínimas un 1 y las máximas un 3 y pico %, se lo vamos a preguntar a estas personas, porque ese dinero que va directamente al bolsillo de estas personas mejoran el gasto. Pero además también estamos hablando de que el salario mínimo de subida de 900 euros se va a mejorar, y ya están empezando a salir los datos de la cuenta de la tesorería para las pensiones. ¿Y por qué? Porque lo hemos dicho aquí muchas veces, el buen salario y salarios dignos mejoran bien y mejor la tesorería de la Seguridad Social y directamente la pensión, la hucha de las pensiones. Porque está relacionado, querámonos o no reconocer, salarios mejores mejoran la hucha de la Seguridad Social y mejoran la hucha de las pensiones. Pero además, el informe lo declara también de manera importante. Cáceres y Mérida, fundamentalmente Mérida,
es la ciudad que ocupa el nivel de precrisis y el nivel de desempleo. Es decir, hemos bajado de un 28 a un 22% el desempleo en la ciudad. Y yo creo que eso también es importante decirlo. No solamente con los esfuerzos de la Junta de Extremadura, sino el propio ayuntamiento intentando poner dinero para los planes sociales, la incentivación del turismo, la mejora y la capacidad de empleo por parte del sector privado en la ciudad, etc. Y después, Extremadura, yo creo que tiene algo que anhela todo el mundo. Y si tuviéramos, efectivamente, Antonio, una estrategia o una infraestructura de comunicaciones mucho más importante y más efectiva, estaríamos, como dicen en Chile, al otro lado. Porque la capacidad de exportar también es un dato que se reconoce en contra de otras comunidades autónomas donde las exportaciones se mantienen o bajan, en Extremadura aumentan. ¿Y por qué? Porque tenemos productos de primera calidad que todo el mundo quiere. Tenemos sol, tenemos agua, tenemos fruta, tenemos capacidad para manufacturar nuestros propios productos. Entonces, yo creo que estamos en un proceso que a mí me gusta. Evidentemente con las alertas, que eso ya sí que no dependerá de Extremadura, de las alertas que se están comentando aquí a nivel internacional. Pero creo, sinceramente, que se están poniendo todos los esfuerzos posibles para que de alguna manera los deberes se estén haciendo bien. Y creo que es una buena noticia. Rafa. Como diría la Marara, querido Antonio Vélez, como diría la Marara, Mérida tiene un encanto especial, Mérida tiene una cantidad de funcionarios apabullante. Primer asunto, 13.000 empleos, no dicen si el empleo es público, privado, cuánto es. Segundo, han dado como un dato de la mejoría, por cierto, en Mérida, el incremento del sueldo de los funcionarios. Claro, si es que en Mérida, yo no sé, vamos, al primero que le viene bien, porque mi mujer es funcionario, o sea que al primero que le viene bien es eso, es a mí. Pero, claro, muchas veces uno piensa que una comunidad autónoma no puede, el motor no puede ser que tenga muchos funcionarios. Ser funcionario tiene una ventaja y muchos de ustedes que nos están viendo lo saben. Hombre, que tienes un sueldo fijo, es decir, y lo tienes toda la vida. Pero ¿nos parece que aquí nos queda muy claro cuál es la iniciativa privada, cuántos se generan de lo público y de lo privado? Este domingo ha habido oposiciones a la Junta de Extremadura. No sé si eran 6.000 los que había aquí en Mérida, es decir, que la gente, claro, la gente quiere seguridad, por lo tanto quiere ser trabajador de la Junta, y yo también me gustaría, y no lo he sido nunca. Rafa, están reponiendo un perfil que ya después de 40 años de haber entrado en la administración pública, lo tenemos aquí en Mérida, es decir, el personal del Ayuntamiento de Mérida, y Domingo lo sabe, es ya un personal muy cercano a la jubilación. Tenemos que reponer ese tipo de perfiles profesionales. Mi pregunta rápida, ¿a quién no le gustaría que esto fuera verdad? Que 13.000 empleos, 5% en nuestros carchos, ¿dónde hay que firmar? Me conformo hasta comer. Pero, perdonar que os diga, el gato escaldado, querido Antonio, del agua fría huye, es decir, dice, no es el BVA, por cierto, déjame que termine un pequeño sartenazo, querido Antonio, el BVA es del lobby de Neguri, Estos clan Neguri puro y duro, al que has denostado todo el programa. De todas maneras, Rafa, Clan Neguri, Muguruza, permitidme una cosa porque es importante. Cada uno tiene que hacer sus tareas para estar en la mejor condición, para intentar evitar desastres, tal, pero cada uno tenemos que hacer las tareas, y yo creo que en Extremadura se están haciendo las tareas. Evidentemente, al final Wall Street dependerá de muchas situaciones que no están y no dependen de Extremadura. La guerra comercial Trump-China. Pero sí es importante, y esto no es baladí, porque hay que recordar, es decir, Extremadura, cuando llegó la democracia, partíamos de 20, 30 años hacia atrás. Cuando la gente en aquel minuto empezó a decir, oye, voy a ver si he estado contratado, se le decía, perdona, usted no está contratado en la vida. Entonces partíamos de mucho tiempo de atrás. Entonces, ahora es el tiempo en lo que se están haciendo los deberes, precisamente para estar a la altura de lo que se espera. Bueno, hay quien corresponda, muy rapidito, muy breve. ¿Al del Barça? Sí. Me están diciendo que... Y hemos quedado con Luis Carlos luego. Tema de perros, señores, tema de perros. Eso es algo que está haciendo sufrir a mucha gente. Yo desde aquí propondría como le iba a decir a Julio, que se lo comente al alcalde, con el que, bueno, pues dado que va ahí en listas con él, pues lo tiene cercano. Que se pongan, del mismo modo que en donde están los canódromos ahí en la isla,
una serie donde van los perritos, donde van un sitio alambrado, que se pongan las entradas en la isla, que los perros tienen que ir con correa y los que tengan que ir con bozal, que vayan con bozal, pero todos con correa. Y cuando uno entra en la isla con su perrito, que sepa que tiene que ir con correa y que está transgrediendo la norma, la ordenanza. Me dicen que yo no lo sabía, que sí, hay esos carteles. No, hay un cartel en la zona de las Escolapias, justo en la puerta de donde está la zona alambrada. Ajá. Yo que digo que en cada entrada de la isla se ponga, en la zona en las diversas entradas que tiene la isla. No voy a reseñarlas por cuestión de tiempo. Eso de una parte. También tema es una zona que tú conoces bien. Sí, tema de excrementos de perros. Está por todos lados. Hay cagas de perros por todos lados. Aquí dan premios por pisar una mierda de perro. Por la vía pública no puede ir un perro suelto. No debe ir un perro suelto. Van muchos perros sueltos. Y no se trata de que la gente tenga que encararse y decirle lo que sea al dueño o la dueña del perro. Sino que, además, el perro no hace nada. El perro te ha chupado, el perro se te ha subido, pero no hace nada. Sí, hombre, no, sí es que el perro tiene que ir con su correa. Después, tema de gatos, yo lo reitero, lo sigo reiterando. Y digo algo, aparte de que Mérida está mal iluminada, que lo hemos dicho al principio, algo que no he dicho nunca y que lo voy a insistir, y es algo que tiene muy, muy fácil solución. ¿Por qué? A ver, ¿quién no ha ido al tanatorio sin ir con los pies por delante? Porque entonces no lo contaríamos. ¿Quién no ha ido al tanatorio? Pues yo creo que todos hemos ido al tanatorio para apoyar, para estar, para acompañar a los familiares, a los amigos de las personas que fallecen. La muerte es eterna, presente y siempre olvidada, que queremos que nunca nos va a tocar y nos tocará. Pues bien, pregunto, ¿hay alguna forma para que un peatón pueda acceder al tanatorio? Y digo yo, no se puede poner de un día para otro a la altura del Aldi, no es publicidad, a la altura del Aldi, un paso de cebra peatonal, pero eso se puede hacer mañana por la tarde, pues está puesto ya, porque además es competencia municipal, eso no es una carretera nacional, eso ya es urbano. Para mañana tenía que estar puesto, pero es que para pasado, y además yo ya aquí se lo digo desde aquí al alcalde, además así, te van a aplaudir mucho, Antonio Rodríguez Osuna, me parece formidable además, porque eso es algo necesario. Si encima pasado mañana pones un pasito elevado para que los coches no pasen deprisa y sea el paso de cebra así, eso lo puedes hacer de un día para otro. Y no se le ha ocurrido a ningún gobierno municipal, desde que se inauguró el tanatorio, el poner un paso de cebra. Hay que ir en coche. Tienes razón, o la acera, o continuar la acera. Eso no, pero sí que nada más que cruzar a la altura del Aldi. Si encima ya se pone un pequeño aceradito y tal y cual, hombre, que te juegas el físico. Porque muchas veces el tanatorio se llena de coches, aparcas enfrente o no, o vienes andando porque te parece oportuno darte un paseíto, irte andando al tanatorio para estar un rato con la familia, ¿no? Entonces, desde aquí lo digo y por eso he comentado que creo que es algo que se puede hacer en 48 horas y eso sí que beneficia a la gente, porque, insisto, la muerte, esa eterna, la siempre presente y eterna olvidada, siempre toca. Hay que poner un semáforo. Antonio Vélez, una vía con cierta comba, pero y si tiene que ponerse un semáforo se pone, pero poner un paso de cebra. Sí, estoy de acuerdo. Simplemente una televidente nuestra, empresaria, escuchó de que había muchos locales cerrados en el centro, efectivamente los hay, en Berzotana, en Cervantes, en las laterales de Félix Ardelí, en fin, muchas zonas centro. Y entonces, hombre, también a ver si se puede recomendar que los propietarios no aprieten mucho y que haya más comas. Bueno, pues eso es un tema, yo le dije, eso es un tema de rango privado, lógicamente, pero bueno, lo transfiero porque lo dijo. Yo sigo pensando que hay muchos locales cerrados y que también hay otros factores por medio, que es quizás la falta de población flotante, que lamentable no tenemos. Por eso reitero la universidad, la presencia universitaria, que han pasado 30 y tantos años ya, desde que Mérida es la capital autonómica. Y una medio buena noticia por ahí. Bueno, pero no solamente con Bellas Artes, Julio César. No solamente con No solamente con Bellas Artes. Mérida necesita una presencia universitaria poderosa, como corresponde a su papel. No hay ni una sola ciudad, ni capital de provincia que tenga. Yo en eso lo tengo claro. Bien, siempre. lo sé, por eso lo digo. Luego otra historia rápidamente. Una cosa que curiosamente no nos damos cuenta y cada vez
me doy yo más cuenta, curiosamente, en ese juego que tú haces de las luces, que es verdad. Pero hay un hecho que se está dando por parte de mucha gente, no de todas, de muchas, no pocas, y es que viene una persona por la acera, llegando, por ejemplo, cerca de un paso de cebra. Viene longitudinalmente en el sentido de la acera, en un lado o en otro, andando. Y de pronto, cuando llega un paso de cebra, hace un giro de 90 grados y pasa. En lugar de parar y mirar lo que viene, gira y pasa. Con lo cual, es un problema. Crea una situación de peligro. Es una situación de peligro, curiosamente, que a veces, yo porque voy despacio, pero a veces he tenido que frenar muy porque, o sea, es una cierta irreflexión, una actitud, en fin, un poco imprudente, por supuesto, pero un poco alocada. Es decir, venimos andando, vamos a llegar al paso de cebra y en lugar de pararte unos segundos para ver lo que viene y manifestar que vas a pasar, no, gira y pasa. Bueno, sencillamente yo lo pongo encima de la mesa que sirva como un elemento aleccionador, como ha puesto Domingo, el paso de cebra, quizás con semáforo enfrente de él. Brevísimo, por favor. No, nada, la semana que viene tenemos un evento de primer nivel aquí en Mérida, la Conferencia Bianual de la Cultura, y yo creo que es un congreso que monta gestores culturales y creo que es un espacio importante para estar. Aquellas personas que quieran estar interesadas, gestores culturales, pueden inscribirse en el que esperemos que venga también el ministro, está pendiente ahí de confirmarlo, pero es una conferencia bianual. Y nacional. A nivel nacional, sí. Vale. Pero vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros su análisis y sus aportaciones, como siempre, a los temas que aquí discutimos, los que manda el guión, los que ponemos como deberes y los que se inventan otras personas. Gracias a Julio César Fuster. Gracias. Gracias a Antonio Semana. Vélez. Gracias a Rafa Hidalgo. familia. Gracias a Rafa Hidalgo. Adiós. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Les instamos a que nos sigan en La Picota, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, y por supuesto en TDT. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.